todos y bienvenidos al canal. En este video vamos a analizar cómo ha cambiado la situación económica y social de Arequipa en los últimos 10 años, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué pasó con el empleo? ¿Por qué subió la pobreza en 2024 a pesar de que hubo un crecimiento económico? ¿Y qué tan preparada está la región frente a crisis o desastres naturales? Vamos a revisar los datos más recientes, entender sus causas y ver qué oportunidades tiene Arequipa para lograr un desarrollo más justo y sostenible. Así que si te interesa la economía del Perú, las políticas públicas o simplemente quieres entender mejor la realidad de tu región, quédate hasta el final. Empecemos con un análisis que tiene como objetivo principal evaluar la evolución de los principales indicadores económicos y sociales de la región durante la última década, prestando especial atención al impacto de eventos significativos como la pandemia del COVID-19 y otros factores que han afectado la economía regional. Entre los indicadores claves que se analizarán tenemos el Producto Bruto Interno, PBI, que refleja el crecimiento económico, la inflación, que afecta el poder adquisitivo de la población, el empleo y el desempleo, incluyendo la informalidad, la pobreza monetaria multidimensional, la inversión pública y privada, el comercio exterior, el índice de desarrollo subhumano y vulnerabilidad ante riesgos naturales y sociales. Para ello hemos utilizado fuentes oficiales y confiables como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o también llamada INEI, el Banco Central de Reserva, el BCRP, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, el MTP, y también reportes de la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa. Este enfoque nos permitirá tener una visión clara de cómo se ha comportado la economía de Arequipa, qué avances se han logrado y cuáles son los desafíos pendientes. Ahora pasaremos a uno de los indicadores más importantes para entender el desempeño económico de Arequipa, el Producto Bruto Interno, o también llamado PBI. Continuando con lo anterior, el PBI mide el valor total de los bienes y servicios producidos en la región durante un determinado periodo. Es una especie de termómetro de la economía, ya que si crece en teoría hay más producción, más empleo y mejores condiciones económicas. El comportamiento del PBI en Arequipa desde el año 2014 a 2024. Durante los primeros años del periodo analizado, es decir, entre el 2014 y el 2019, el PBI de Arequipa mostró una tendencia de crecimiento sostenido. Esto se debió principalmente a el dinamismo de la actividad minera, especialmente por operaciones como Cerro Verde, la expansión de sectores de servicios y manufactura. Sin embargo, en el año 2020 marcó un punto de quiebre, ya que hubo una llegada de la pandemia del COVID-19 que paralizó muchas actividades económicas, lo que provocó una caída abrupta del PBI regional, menos el 15.7% según los datos de la Universidad Católica de San Pablo. Después de este fuerte golpe, la región experimentó una recuperación económica en los años 2021 y 2022. En 2021 el PBI creció al más del 13.1%, en 2022 el crecimiento fue de un más 4.5%. Estos repuntes se debieron a la reapertura de actividades económicas y al alza de los precios de los minerales, lo cual benefició fuertemente a Arequipa. En los años 2023 y 2024, el crecimiento se mantuvo, aunque de manera más moderada. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2024, el PBI regional aumentó 1.70% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Y qué sectores impulsores y sectores hubieron en retroceso? Este crecimiento reciente fue impulsado principalmente por la industria manufacturera, que creció en un 5.2%, y el sector de construcción con un crecimiento de 3.5%. Por otro lado, el sector agropecuario mostró un comportamiento negativo. En el segundo trimestre de 2024 cayó un 11.9%, y en el tercer trimestre cayó un 4.4% debido principalmente a fenómenos climáticos adversos como sequías o lluvias intensas. Esto nos muestra que, aunque la economía regional se está recuperando, aún existen desequilibrios sectoriales que deben ser atendidos con políticas específicas. A continuación doy pase. Hola a todos, mi nombre es Aldo Hermanos de la Parisuaña y en esta oportunidad voy a continuar explicando sobre dos temas muy importantes para entender la economía en Arequipa en los últimos años, que es la inflación y el empleo. Primero, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento constante de los precios y es importante porque cuando suben muchos nuestro dinero vale menos, es decir, con un mismo sueldo podemos comprar menos cosas.
La etapa estable. Entre los años 2014 y 2020, la inflación en Arequipa estuvo bastante controlada. Un ejemplo claro es en el año 2020, durante la pandemia, donde casi no hubo inflación, que solo fue del 0.19%. Esto debido a que la gente compraba menos durante las cuarentenas. Pero todo cambió a partir del 2021. Desde este año empezó a ser una etapa muy difícil, ya que la inflación subió bastante, no solo en Arequipa, sino en todo el país. En 2022 alcanzamos un máximo de 9.47%, una de las tasas más altas en años. Se preguntarán, ¿por qué sucedió esto? Hubo tres motivos muy importantes, que sería, primero, los problemas en cadena de suministros a nivel global por la pandemia, luego el aumento de precios de petróleo y alimentos a nivel mundial, y también factores internos como la devaluación del sol y de efectos del clima en la producción agrícola. Todo esto afectó sobre todo a familias con menos recursos, ya que subieron los precios de los productos básicos como alimentos, transporte y energía. Pero desde el año 2023 la inflación empezó a bajar. En 2024 la inflación acumulada fue de solamente 1.39%, incluso menos que de Lima y el promedio nacional. Esto se debe a que se han normalizado las cadenas de suministro, bajaron los precios de algunos alimentos y el Banco Central tomó medidas para controlar el dinero en circulación. Esta baja de inflación es muy positiva porque ayuda a las familias a recuperar su poder de compra y mejorar la confianza en la economía. Ahora hablaremos sobre el empleo en Arequipa. El mercado laboral en Arequipa ha tenido muchos cambios en los últimos años. Entre 2014 y 2019 el desempleo era relativamente bajo. Por ejemplo, en el 2019 la tasa fue de apenas un 3.4% gracias a los sectores como minería, construcción y servicios. Pero con la llegada del COVID en el año 2020 todo cambió. Muchas empresas cerraron o redujeron sus operaciones y el desempleo subió hasta un 12.3% y mucha gente perdió su trabajo o comenzó a ganar menos. El periodo de recuperación desde el 2021 al 2024. Desde el 2021 el empleo comenzó a mejorar poco a poco. En febrero del 2024 se registraron más de 208.000 trabajadores formales en el sector privado y en marzo del mismo año la cifra subió a 215.000. Esto demuestra que el sector privado se está recuperando. Ah, Continuando, ¿qué sectores dan más trabajo? Los sectores de servicios es el principal generador de empleo formal, con casi el 50%. Ahí destacan el comercio, el transporte, el turismo y los servicios profesionales. El comercio, por ejemplo, representa un 17.7% del empleo formal, lo que refleja la importancia de Arequipa como centro económico del sur del país. La minería también es un sector clave, aunque no genera muchos empleos directos porque está muy automatizada. Pero a pesar de la recuperación, la mayoría de los trabajadores en Arequipa siguen siendo informales. En 2021 el 69.1% no tenía un contrato ni acceso a beneficios como salud o pensiones. La informalidad afectaba la calidad de vida, limita el acceso a servicios básicos y también reduce los ingresos del Estado. Para solucionar esto, necesitamos políticas que ayuden a las pequeñas empresas a que promuevan la formalización y mejoren la capitalización laboral. A continuación abordaremos el tema de pobreza en Arequipa. En esta sección analizamos dos enfoques clave para entender la pobreza monetaria, que mide si los ingresos alcanzan para una canasta básica, y la multidimensional, que incluye salud, educación y vivienda. Entre 2014 y 2019, Arequipa logró reducir su pobreza monetaria a 10.1%, gracias al crecimiento económico, generación de empleo y programas sociales. Pero en 2020 la pandemia revirtió estos avances.
El desempleo y la caída de ingresos empujaron a miles nuevamente bajo la línea de pobreza. En 2023 la tasa fue de 13.9%, sin recuperar a un nivel pre-pandemia, y en 2024 sorprendentemente aumentó a 15.8%, mientras que el promedio nacional bajó. Este retroceso se explica por factores como la inflación acumulada, el retroceso del agro, fenómenos climáticos, fallas en programas sociales y desigualdad territorial, demostrando que el crecimiento económico no garantiza por sí solo el bienestar de todos. A continuación analizamos dos motores del desarrollo, la inversión y el comercio exterior. Primero, la inversión privada en Arequipa ha caído más del 80% desde 2014. Las razones: inestabilidad política, exceso de trámites, conflictos sociales y falta de incentivos. Esto frena la generación de empleo y limita la diversificación productiva. En cambio, la inversión pública sí ha crecido. En el primer trimestre de 2024 alcanzó un récord nacional con proyectos en carreteras, escuelas y hospitales. Sin embargo, aún hay dificultades en su ejecución y Arequipa debe aprovechar mejor estos recursos. En comercio exterior, Arequipa lidera en exportaciones mineras, sobre todo en cobre y oro, pero esta alta dependencia de un solo sector y de China implica riesgos. Por ello, se están impulsando exportaciones no tradicionales como agroindustria y pesca, aunque todavía pequeñas, tienen potencial para generar más empleo y sostenibilidad. Las importaciones se concentran en maquinaria, insumos industriales y bienes de consumo. Mantener el equilibrio comercial es clave para la estabilidad económica regional. Finalmente abordaremos dos dimensiones esenciales del desarrollo: el índice de desarrollo humano y los riesgos que enfrenta la región. Arequipa tiene uno de los IDH más altos del país, 0.864 en 2023, solo superada por Moquegua. Esto refleja mejor acceso a salud, educación y servicios, pero aún existen desigualdades internas. En educación hay deficiencias en calidad e infraestructura. En salud, las provincias alejadas tienen acceso limitado a servicios especializados, y el desarrollo está concentrado en la capital regional, dejando atrás a las zonas altoandinas. Además, Arequipa es una región vulnerable a riesgos naturales y sociales. Está ubicada en una zona sísmica activa y sufre lluvias intensas, sequías y huaicos. En 2024 el agro cayó un 11.9% por estos fenómenos. También existen conflictos sociales ligados a la minería y desconfianza institucional. Se necesita inversión en infraestructura resiliente, descentralizar salud y educación, planes de contingencia efectivos y espacios de diálogo social. Solo así Arequipa podrá asegurar un desarrollo sostenido, seguro y equitativo para todos. Pasamos a las conclusiones. Primero, Arequipa ha demostrado tener un gran potencial económico en los últimos años, con un crecimiento sostenido del PBI gracias a sectores como la minería, la industria y los servicios. Sin embargo, ese crecimiento es vulnerable, porque dependemos mucho de la minería y de mercados externos como China, los que nos hacen sensibles a cualquier cambio. Por otro lado, entre el 2021 y el 2022 hubo una fuerte inflación que afectó especialmente a los hogares más pobres. Hoy en día está más controlada, pero aún se sienten sus efectos. Además, la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos, aunque el empleo formal ha mejorado. Casi el 70% de los trabajadores aún están en la informalidad. Finalmente, en el 2024 aumentó la pobreza, el desarrollo humano sigue siendo desigual y los riesgos naturales y sociales continúan siendo una amenaza. Arequipa tiene avances importantes, pero todavía enfrenta retos que no podemos ignorar. Recomendaciones. Primero, tenemos que promover la diversificación productiva con valor agregado. Esto incluye impulsar la agroindustria de exportación, con procesamiento de frutas, hortalizas y lácteos. También fomentar la manufactura especializada como textiles, metalmecánica y alimentos. Y potenciar el turismo sostenible en todas sus formas, cultural, natural y gastronómica.
Segundo, abordar la informalidad laboral de forma integral. Para ello se sugiere simplificar normas laborales y tributarias, ofrecer capacitación técnica gratuita, apoyar el emprendimiento formal con financiamiento y asesoría y fortalecer la fiscalización laboral para proteger los derechos de los trabajadores. Como tercera recomendación, se propone implementar estrategias focalizadas para reducir la pobreza. Primero, es clave hacer un buen diagnóstico, saber quiénes son los nuevos pobres, dónde viven y en qué sectores trabajan. También es importante reforzar programas sociales como Juntos o Pensión 65, asegurando que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Además, se debe conectar a los beneficiarios con empleos formales y capacitaciones, para que no dependan solo de los subsidios. Por último, invertir en servicios básicos como agua, luz, salud y educación, especialmente en las zonas rurales. En cuarto lugar, se recomienda fortalecer la resiliencia frente a los shocks, frente a externos como internos. Esto implica invertir en infraestructura resistente, como viviendas, sismos resistentes o defensas ribereñas. También implementar sistemas de alerta temprana y planes de emergencia eficaces, y fomentar el diálogo entre comunidades, empresas y el Estado, para prevenir conflictos sociales y ambientales. Eso sería todo. Gracias.